Buenos días. La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Platón. Desde el hombre primitivo hasta entonces, la música ocupaba un lugar importante en la vida del hombre, siendo símbolo de vida mediante rituales donde la danza y el canto eran los protagonistas. También se utilizaban objetos como cañas, huesos y demás para producir sonidos y complementarlos con los de la naturaleza. La música es una forma de expresión cultural donde se ven involucrados los sentimientos tanto del emisor como del receptor, logrando transmitir sensaciones mediante un complejo sistema de melodías, sonidos y ritmos que han surgido y que surgirán con el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, la palabra solo en un ambiente cotidiano significa solitario y se puede tomar positiva o negativamente. Sin embargo, en el campo de la música se refiere a una pieza musical o sección de ella que ejecuta un instrumentista o cantante en solitario. Es por esto que hemos elegido trabajar este campo, ya que los músicos emplean infinitos términos tales como redondas, negras, blancas, clave de sol, clave de fa, pianos, fortes, pentagramas y partituras. Asimismo, continuamente utilizan códigos gestuales, como por ejemplo a la hora de dirigir una orquesta. A continuación, una entrevista a un especialista en la música, quien nos resolverá dudas acerca de esta terminología de la que hemos venido hablando. Bienvenidos. Esta es una entrevista que se realiza para la materia de lengua y literatura. En esta se analizarán los diferentes usos del lenguaje en las áreas del conocimiento. Encuentra una invitada, ella es músico, y nos va a hablar sobre la terminología específica que se utiliza en esta área. Mi nombre es Lorena Restrepo, yo soy músico del Conservatorio del Tolima. Actualmente soy docente de música en la sección de preescolar del Colegio Abraham Lincoln y también soy profesora de música en los cursos de extensión de la Universidad Nacional de ¿Qué Colombia. instrumento interpretas? Yo me especialicé en violín en el conservatorio, sé algo de piano elemental y también algo de guitarra elemental. Actualmente eres docente. ¿Qué metodología utilizas para enseñar la música? Como soy docente en preescolar, para los niños es muy bueno utilizar metodología Dalcroze, método Suzuki y método Orff. El método Suzuki nace en Japón. Este método fue creado por el músico Shinichi Suzuki. Él estaba muy interesado en enseñar música a los niños y que los niños aprendieran la música como se aprende la lengua materna, a través de la escucha y de la repetición. Este método es buenísimo para iniciar niños de las edades de 3 a 4 años en muchos instrumentos, pero se utiliza normalmente para enseñar violín, piano, guitarra, violonchelo. También con este método los niños pueden lograr ser músicos más adelante, muy buenos músicos, pero él también pretendía que con esta metodología los niños pudieran ser mejores personas y mejores seres humanos. En mis manos una hoja que contenía muchos símbolos musicales. ¿Podrías explicarnos qué es esto y para qué sirve? Esta hoja a la que te refieres normalmente recibe el nombre de partitura. Una partitura es la forma en la que un músico puede leer los diferentes símbolos, como tú lo dices, para poder interpretar la música que escriben los compositores. Esto se asemeja un poco pues, a la lectura de un libro. O sea, nosotros también aprendemos a leer e interpretar símbolos. ¿Cómo se aprende a leer e interpretar símbolos cuando tú aprendes a leer? ¿Alguno de los símbolos que aparecen en estas partituras y su significado? Claro que sí, mira, te puedo hablar de algunos símbolos que aparecen. No podemos hablar ahorita de todos por el tiempo porque serían muchos. Pero te voy a contar un poco sobre los más como conocidos. Particularmente te puedo hablar de la clave de sol, de la clave de fa, que son símbolos que nos ubican en el pentagrama y le dan el nombre a las notas. También te puedo hablar de las dinámicas, que son las que tienen que ver con la intensidad del volumen. Si ves una F, así significa forte; si ves una P, es piano; si ves estos que parecen como los símbolos de más y menos, en música significan, este es un crescendo y este es un disminuendo, que es tocar con mucho volumen y luego ir a un piano o viceversa. También están las figuras musicales, como la negra, la blanca, la corchea, la redonda. Las negras valen un tiempo, las blancas 2, las corcheas medio y las redondas 4 tiempos. También al principio de cada partitura aparecen unos números que estos se llaman asignatura de medida. Estas nos dicen qué tiempos podemos utilizar en cada compás. Aquí como ejemplos te puse ahí 4 cuartos, 3 cuartos, 2 cuartos. Eso significa que en 4 cuartos
utilizo 4 tiempos por compás, en el 3/4 utilizo 3 tiempos por compás, en el 2/4 2 tiempos por compás. También están estos otros símbolos como extraños que serían los silencios. Este es un silencio de corchea, un silencio de negra y uno de blanca o de redonda. Estos sirven pues para hacer silencio del valor de la nota que está representando. Tú mencionaste la clave de sol y fa. Dijiste que esta, según su ubicación en el pentagrama, le dan el nombre a las notas. ¿Qué es un pentagrama? Bueno, un pentagrama es, primero tenemos que entender qué significa la palabra pentagrama. Estas palabras penta y grama vienen del latín. Penta significa 5 y grama significa líneas. Entonces el pentagrama son estas 5 líneas en las que se va a escribir música. Es como si habláramos en español de cuando tú utilizas un renglón para escribir letras. Entonces en estas 5 líneas vamos a ubicar la clave de sol. Y se llama clave de sol porque la segunda línea donde empieza y nace esta clave recibe el nombre de sol. Entonces a partir de estas podemos mencionar las siguientes notas de acuerdo pues a la ubicación que tiene. Entonces esta es sol, esta es la, así y así relativamente. Si ponemos la clave de fa, entonces cambia un poquito porque esta nace en otra línea que se va a llamar ahora fa. Y partiendo de esta, pues cada una de estas líneas va a tener un nombre diferente. Mío, una vez me explicó que la música también tiene unidades de medida. ¿Podrías explicarnos cómo se mide la música? La música se mide a través de tonos y semitonos. Es como si habláramos de unidades de medidas como el centímetro, el metro, los milímetros, pero en la música se utiliza un tono o medio tono, que es la distancia que hay entre, por ejemplo, entre un do y un re hay un tono. Pero si ya vas a hablar de un do sostenido o un re sostenido, habría medio tono. Tuve la oportunidad de asistir a un concierto de la Filarmónica de Bogotá. En esta me di cuenta que en la mitad del escenario y una especie de tarima se encontraba un señor moviendo las manos con una especie de instrumento en la mano. Quisiera saber cuál es la función de este señor y en qué consiste. La función que tiene este señor, él se llama el director y precisamente dirige la orquesta. La función de él básicamente es interpretar lo que el compositor quiere decir. Entonces, por ejemplo, él no solamente marca el tiempo, que es lo que hace cuando mueve sus manos, sino también regula las intensidades con las que suena cada instrumento. Puede decir con una mano arriba o una mano abajo o con su corporalidad. Puede decir si vas a tocar más fuerte o más piano. De hecho, igual estas anotaciones ya están en las partituras, pero pues el director está también en parte como para recordar y pues como ya te había dicho antes, interpretar lo que quiere decir el compositor. Estas personas estudian mucho, saben de muchos instrumentos, no solamente se dedican a mover las manos y ya. Ellos tienen que saber los papeles de absolutamente todos los integrantes de la orquesta, de los violines, de lo que hace la percusión, de lo que hacen los chelos, si hay piano, bueno, los trombones. Debe saber con exactitud en qué parte entran, en qué parte paran. Y el objeto que tiene en la mano, se llama una batuta. Esta batuta pues sirve pues para que los músicos puedan ver los movimientos de la mano. Empezamos nuestra entrevista. Agradecemos a nuestra invitada por venir y por compartir un poco de su conocimiento. Hasta la próxima. Después de analizar todo lo que la señorita Lorena Restrepo nos comentó, podemos observar que existe una gran diversidad de lenguaje y símbolos en diferentes grupos de la sociedad. Los músicos utilizan un lenguaje que no todo el mundo puede entender, es como una segunda lengua para ellos. Cuando nos referimos a hacer música, pensamos que es solo leer una partitura y ya, pero en realidad no es solo esto. Hacer música es lograr interpretar un instrumento y poder expresar los sentimientos sin necesidad de pronunciar una palabra. Podemos observar que los músicos emplean un lenguaje escrito, oral y visual. Por ejemplo, en cuanto al escrito, puede ser el momento de escribir, valga la redundancia, las notas en el pentagrama, las cuales significan las notas que se deben poner en el instrumento en el momento de interpretarlo. Por otra parte, el lenguaje oral se encuentra específicamente en el momento de cantar. Se tiene en cuenta cosas como vocalización, postura y afinación, y esto permite al cantante tener una buena técnica vocal. En cambio, el lenguaje visual se presenta a los directores de orquesta en sus movimientos corporales. Con la batuta transmiten al músico ciertas indicaciones y lo que él desea que ellos expresen en la obra que se está presentando en ese momento. Para concluir, el lenguaje que utilizan los músicos es algo que necesita estudio como cualquier otra habilidad, ya que se trata de un grupo específico que se podría decir que tiene su propia jerga, así como los médicos y así como también los policías.